contarles lo que es mi opinión profesional de muchos años trabajando en el tema, y por supuesto una opinión discutible, de cuáles son las bases generales para que los tratamientos fitosanitarios sean eficaces con cualquier tipo de máquina. Lo que les voy a decir vale para pulverizadores de cultivos bajos, de árboles, aviones y drones. Las bases son las mismas y voy a tratar de sintetizarlas. Por favor. Aquí estoy diciendo, ¿vale? Sí. Entonces, en primer lugar, lo que les quiero decir es que los tratamientos fitosanitarios son un castillo de naipes. Generalmente, en muchas ocasiones, hablamos del producto. Me ha ido muy bien el producto, me ha ido muy mal. El éxito ha sido por el producto, el fracaso ha sido por el producto. Nada más lejos de la realidad. El tratamiento fitosanitario, ya sea el producto de síntesis, ecológico, el Bacillus thuringiensis, el glifosato, es un castillo de naipes y como todo castillo de naipes se derrumba si colocamos mal el primero o ya el último. Vamos a ir viendo esos naipes. El primero es la identificación del problema. La mala hierba o malas hierbas, el insecto, los insectos, los hongos. Eso a veces requiere la visión experta, no siempre vale solo la nuestra. Y todo esto se tiene que hacer con suficiente antelación y sin las prisas de una campaña. El siguiente naipe es la elección del producto. Aquí tenemos una gran variedad. Yo siempre digo que se estudie con mucha calma, que se hable con muchos agricultores, con muchos técnicos, con tiempo, y siempre recomiendo que se planifique la utilización de productos de distintas familias químicas, de distintas formas de actuación a lo largo del tiempo, aunque en alguna campaña podamos tener un resultado más modesto. La repetición concienzuda de un producto muy bueno muchos años genera muchas veces resistencias locales. En Andalucía, en muchas fincas, se ha creado artificialmente resistencia al dimetoato de la mosca del olivo, por persistir y persistir con el mismo tratamiento. Entonces, conviene ver las cosas con perspectiva y tratar de utilizar productos de distintas formas de actuación, de distintas familias químicas, para evitar esas cosas. El siguiente naipe es muy importante. La dosis de producto fitosanitario y la dosis de caldo. El caldo es lo que va en el depósito y el agua más el producto forman el caldo. Las dosis vamos a ver que hay distintas formas de calcularlas. La más ampliamente utilizada la vamos a ver, pero también hay una forma más exacta que requiere el asesoramiento de un técnico, una campaña, y que permite optimizar los equipos, la maquinaria. Sea un tractor, sea un dron, ahora está muy de moda, o sea un avión. Vamos a ver también la manera de enfocar eso. Criterios, momento de intervención, umbral del tratamiento. El umbral del tratamiento es muy fácil contarlo. Solo conviene intervenir cuando hay malas hierbas por encima de una densidad de infestación. Solo conviene intervenir cuando en determinado momento hay tal número de moscas en el olivo, si no, no merece la pena. Para eso hay que leer mucho, hay que hablar mucho y hay que mirar mucho, porque realmente el umbral de tratamiento es casi un sello de distinción de cada explotación. O sea, en determinadas zonas de Andalucía, el umbral de tratamiento contra la mosca del olivo no es el mismo que en otras. Entonces hay que apuntar mucho todos los años, cuántas moscas hay, en qué momento, y eso lleva a un autoaprendizaje para no aplicar cuando no es necesario, porque además puede no ser económico. Eso exige apuntar todo, porque la memoria juega muy malas pasadas y no nos acordamos muchas veces de lo que hemos hecho 3 campañas antes. Y todo ello en el contexto, como siempre, de la lucha integrada. Luego viene un tema que no es menor, la preparación del caldo, que no es ni mucho menos echar el producto en el depósito y ya está. Aquí hay que seguir las instrucciones muy claras y hacerlo muy bien, especialmente con las mezclas de distintos productos, porque tiene que estar uno muy seguro de que hay compatibilidad química y compatibilidad física, de si se puede mezclar una emulsión con una suspensión,
un polvo mojable con un microgránulo. Yo en eso procuro decir que se recurra a ello solo si no hay más remedio. Y es mejor comprar productos ya preparados con mezclas, que tienen distintos herbicidas, con distinto espectro de acción, que andar mezclando. Y si alguna vez van a mezclar, vean toda la información que hay al respecto. El Ministerio tiene una página sobre este tema, dentro del Manual de Buenas Prácticas Agrícolas, donde da unas instrucciones muy claras de cómo proceder paso a paso para hacer buenas mezclas de productos. Y luego ya vamos acercándonos al final, la regulación de la maquinaria, clave. Si no está bien regulada la máquina, hacemos mal los del final, esto se viene abajo. Y una vez bien regulada, según los criterios que yo les voy a dar, que yo creo que esos sí que no son discutibles, porque son matemáticas, pues una vez regulada viene ya el último naipe, que es la aplicación. Y la aplicación se tiene que hacer, tampoco se puede hacer en cualquier condición. Las mejores condiciones son siempre temperatura moderada, humedad relativa alta, viento moderado y, lógicamente, cuando no hay más remedio, se trata en otras condiciones. Pero hay condiciones que si se alejan muchas de esas es mejor no tratar, porque se pierde completamente la eficacia. Y perder eficacia es perder dinero, entre otras cosas. Y ahí, en este último naipe, si este último naipe lo hacemos mal, se cae el castillo de naipes. Aunque el producto sea una maravilla, aunque la concentración del depósito sea una maravilla, aunque la mezcla haya sido perfecta, si esto se hace mal, el castillo se cae. Y es injusto decir que el problema era que el producto era una calamidad. Pasamos. Y efectivamente, después hay que observar. Por ejemplo, las malas hierbas, los herbicidas, tienen muchos de ellos, todos tienen un tiempo de absorción, los de acción foliar. Muchas veces, ya lo saben ustedes, si hay un nublado con el que no contábamos, si llueve antes de que haya pasado el tiempo de absorción, pues desgraciadamente hay que volver a tratar cuando se pueda. Bueno, pues vamos a la elección del producto. Tenemos mucho donde elegir, y los productos, bueno, tenemos mucho, cada vez menos, Aquí les muestro el vademecum que había antes y ahora es así, cada vez menos, pero dentro de lo que hay opciones para elegir. Y las primeras cosas que hay que saber de los productos es, pues eso, aparte de su forma de acción, si son suspensiones, si son emulsiones, etc. Vamos a hablar un poco más de los productos. Dentro de lo poco que hay, yo creo que se requiere muchas veces, sobre todo cuando vamos a utilizar productos nuevos, el asesoramiento de los expertos. El otro día dio una conferencia en la escuela un agricultor del norte de Palencia que tiene 5.000 hectáreas de secano en todo el norte de Palencia, y él, por ejemplo, en tratamientos herbicidas siempre tiene con un experto para él. O sea, que le llama, le va, le diagnostica y dice, es que cada año hay una que prevalece sobre la otra. Me vuelvo loco desde hace años, yo cuento con un experto y para mí es rentable y desde entonces las cosas me van mucho mejor. Sí. Las experiencias previas. Yo recomiendo también, siempre he recomendado toda mi vida profesional, que los agricultores que puedan y quieran tengan alguna parte de su explotación para hacer sus experiencias. Eso supera a muchas investigaciones hechas en centros de investigación. Tener una pequeña superficie donde poder probar, por ejemplo, el cultivo de cáñamo o cualquier otra cosa, en tratamientos fitosanitarios también es bastante importante. Adecuación del producto al equipo y del equipo al producto. Si el producto, por ejemplo, es una suspensión, un producto que está en suspensión, un sólido en un líquido, pero tiene una tendencia a sedimentar muy alta, es evidente que o el pulverizador tiene una agitación muy buena o va a ser un desastre. Esto puede parecer elemental, pero hay gente que no le hace caso. Y el producto, el equipo puede haber pasado la ITV, pero si yo no estoy seguro de que con el retorno hidráulico es suficiente para mantener eso durante el tiempo que tarde el depósito en acabarse en suspensión,
tengan por seguro que al principio van a aplicar un producto muy concentrado y al final muy diluido. Y si no tengo o no quiero cambiar capacidad de agitación del equipo, lo que tengo que hacer es un producto que no sea una suspensión sedimentable, dentro de lo poco que tenga para elegir. La agitación, y insistiré sobre ello, la homogeneidad del caldo es fundamental. Y entonces, cuando se adquiere un nuevo equipo, o se tiene uno que no cumple eso, hay que pensar en que nos pasemos un poco y que agite incluso de más, pero nunca injustos, porque si no nos condiciona posiblemente la elección de algún producto. Del umbral de tratamiento ya hemos hablado, y luego algo que quizá es evidente para mucha gente, pero en otros lugares hay que decirlo, hay que renunciar al exterminio. No vamos a acabar con esas orugas al 100%, ni con las hierbas. Se trata de controlar que tengan una presencia razonable. Cuando se obsesiona uno con el exterminio, se acaba cayendo en la trampa de la sobredosis, se acaba gastando uno dinero de más, y la experiencia en muchos lugares, en distintos tipos de agricultura, ha demostrado que suele haber unos repuntes tremendos de la plaga. Hay que ver las cosas con perspectiva de varios años y que los datos sean razonables, es decir, tener la situación bajo control, pero no acabar con la especie. Y luego, pues evitar la creación de resistencia local, que tiene que ver mucho con esto, con no respetar esto y con una serie de cosas que ya hemos comentado. Muy bien, pues vamos por pasos. En ese castillo de naipes que les he comentado, estamos ya muy arriba, todavía no hemos llegado a la maquinaria, pero hay que determinar la dosis de caldo, que son los litros por hectárea que repartimos del caldo. El caldo es el producto diluido en el agua. Y la manera más normal de trabajar es tener una dosis del producto que nos recomienda el fabricante en litros por hectárea y una concentración en litros por litro de caldo. Dosis del producto entre concentración del caldo. Por ejemplo, si un herbicida pide 2,5 litros por hectárea y aplico esta concentración, tendré 200 litros por hectárea. Aquí ya hay que empezar a cuestionar cosas. ¿Qué dice la etiqueta? ¿Qué dice el fabricante? Porque la dosis del producto está pensada para un nivel de una densidad de malas hierbas estándar o una densidad de infestación, pero si las condiciones reales superan esa situación, entonces la dosis del producto tiene que ser incrementada casi con una regla de 3. Entonces, desde el momento inicial debemos saber que esta dosis, pues a lo mejor no tiene que ser 2,5, sino 3, porque el problema es un poco superior al problema que se refiere en la etiqueta. Malas hierbas con 6 hojas. Pues a lo mejor resulta que tienen más ese año, han crecido más. Y esa parte es también una parte que se puede aprender con la experiencia propia. En cuanto a la concentración, hay productos que no ponen ningún límite y otros que ponen una concentración máxima. Si no ponen ningún límite, yo siempre recomiendo que se utilicen concentraciones que no nos lleven a dosis de caldo muy altas, porque las dosis de caldo muy altas son muchas veces innecesarias y tienen un gran inconveniente: muchos repostajes. Y repostar es perder capacidad de trabajo, es decir, tener menos tiempo para tratar, y en este caso el tiempo es oro, como en el caso de la siembra. Por lo tanto, dosis de producto proporcional a la intensidad que pueden conseguir datos, y la concentración, pues si no nos ponen límites, poder jugar con ella para tener unas dosis de caldo razonables. En España, en general, hay una cultura de dosis de caldo alta, en general. En mi experiencia profesional y de mis compañeros y de muchos colegas en todo tipo de cultivos, cuando este tema se estudia en detalle por el agricultor y el técnico y con calma y bien, se han conseguido mantener o mejorar las eficacias del tratamiento reduciendo la dosis como poco un 50%, la dosis de caldo. Estoy hablando de casos de caldo. O sea, depende de contacto sistémico. En general, luego veremos por qué. La dosis de caldo, no la de producto.
Sí, la de caldo. La de caldo. Sí. O sea, si se puede llevar el mismo producto al objetivo con menos caldo del que se utiliza habitualmente. ¿Y cómo demostrar que eso se consigue? Lo vamos a ver a lo largo de la charla. Tengo un compañero que trabaja en viñedos de La Rioja, con bodegas, y es un experto a nivel mundial, y está consiguiendo reducciones de caldo del 50 al 60%, con plena satisfacción de los viticultores. Sí, aquí con glifosato nosotros yo tiro 70 litros de hectárea. Claro, eso es ahora, hace años era... Claro, pero ¿por qué es sistémico? Sí, pero que a lo mejor puede hacerlo con 50, o no, porque esto... Sí, he todo visto los años de 50. Claro, pues se puede hacer. Quiero decir, que yo no digo, lo que digo es que el tema se estudie y se piense, ¿puedo reducir la dosis de caldo? Porque la respuesta es muchas veces sí. Y reducir la dosis de caldo un 30% es aumentar un 30% la capacidad de trabajo. Y hacer las cosas antes que fitosanitarios es importante. La ventana de intervención es la que es, igual que la ventana de siembra. El caldo, que parece también algo que es fácil de hacer, no. En primer lugar, el mejor agua es el agua limpia. Si es el agua de un río, cuanto más limpia mejor. El agua tiene que saberse su calidad. El agua de una laguna no es el mismo agua que el de otra. El agua de un pozo varía con la pluviometría del año. Y se sabe ya concretamente que las aguas duras hacen mucho daño. Entonces, agua limpia. Y el mismo agua en todos los repostajes. Porque si, por ejemplo, no planificamos esto y en una parcela que nos queda muy lejos cogemos un agua distinta de la que hemos llevado en el primer tratamiento y ese agua no lo conozco, pues, en fin, son incertidumbres. Si el agua no tiene las características que interesan, que son generalmente un pH de 5,5 a 6,5, salvo excepciones, y una dureza que no pase un límite, pues sencillamente o se corrige o ya se está condicionando mucho la calidad del producto y su eficacia. Entonces vamos a ver ahora el papel de los coadyuvantes. Los coadyuvantes existen dos tipos generales. El efecto único, que es que hacen una cosa. Y entonces, si queremos obtener varios efectos, tenemos que utilizar varios coadyuvantes. Y luego están los que se llaman, en general, multipropósito. Es decir, que hacen varias cosas a la vez. Vamos a verlas individualmente y luego cada producto nos dirá lo que hace. No vamos a hacer todas las combinaciones posibles. Sí decirles que en mucha legislación europea y también en la española se reconoce el papel de los coadyuvantes y se estimula en alguna normativa de buenas prácticas agrícolas. La neutralización de la dureza, las aguas duras, calcio, magnesio, hierro, aluminio, afectan a muchos productos fitosanitarios. Algunas veces lo dice la propia etiqueta, otras veces no lo dice. Ante la duda vamos a actuar como si lo hiciera. Ataca químicamente, produce una degradación de la fórmula química. Actualmente es muy fácil medirla con unos papelitos y otros indicadores. Y es muy fácil ver que realmente se está corrigiendo. Es particularmente importante en las emulsiones. Las emulsiones son un líquido suspendido en otro líquido, líquidos que no se mezclan. Por ejemplo, aceite y agua batido a lo bestia sería una emulsión. También son muy difíciles de mantener homogéneas. Pues muy bien, hay muchas aguas duras que cortan las emulsiones, que llevan todo para arriba y dejan una parte clarificada y otra parte concentrada. ¿Que tenemos dudas? Pues hagamos pruebas previamente, con calma, con tiempo. Porque si no lo hacemos, a lo mejor estamos distribuyendo el líquido claro al principio y el líquido concentrado al final, y eso pues se traduce en una mala. La corrección del pH, también llevarlo a 6,5, 5,5, cuando lo pida el producto, es el rango generalmente bueno. Y también es muy fácil de medir con papeles indicadores que se encuentran en cualquier lado, y también hay aparatos electrónicos como hay ahora termómetros digitales. O sea, hoy en día esto, antes a lo mejor había que pensar, ¿me fío de que esto me va a corregir la dureza? Ahora se pone el papel y se ve si se ha corregido o no se ha corregido. O sea, y el pH igual. El pH del agua tiene que ser igual al del producto puro.
No, el pH del agua tiene que ser el que el fabricante del producto nos dice que tenga para generar el pH del agua. Ya, pero es que hay glifosatos con 5 de pH y glifosatos con 7. Ya. Entonces, ¿dónde nos vamos? No, el glifosato con 7 tiene que decir, si no lo dice, que el agua que necesitas es un agua entre 5,5 y 6,5. No lo he visto yo. Pues si no lo dice, hay que certificarlo o preguntarle. Pero en general, muy pocos productos escapan a que el agua con el que se forma el caldo tenga que tener el pH entre 5,5 y 6,5. Si hay alguno que se escapa, lo desconozco. Pero bueno, hay que contrastar información. Hablamos de pH de caldo, ¿no? No, el pH del agua con el que se va a formar el caldo y que resulte el pH del caldo en 5,5 y 6,5. Tendría que hablar del Pero pH claro, del caldo en cuanto que el producto puede modificar el pH. claro, pero estamos hablando de 2 litros con esa concentración. Sí, bueno, si se modifica, se sigue echando. Pero claro, se parte de un agua ya de 5,5 a 6,5. Y luego se hace la comprobación, pero normalmente no lo modifica mucho. Los tensioactivos homogeantes. Aquí en la terminología hay cierta confusión. Yo personalmente creo que es lo mismo, pero en algunos productos lo diferencian. ¿Qué es un tensioactivo? Por favor, ahí. Pues un tensioactivo es un producto que cambia la tensión, lo que se llama la tensión superficial del agua, que son unas fuerzas internas que mantienen las gotas esféricas. Cuando una gota de un caldo no tiene tensioactivo y se deposita sobre la hoja del cultivo, en el suelo es otra cosa porque se absorbe, viene a mojar un área con un radio igual al radio original. Ese es el comportamiento natural de una gota de agua normal. Cuando se echa un tensioactivo, la superficie mojada se incrementa respecto del agua sin tensioactivo. Este factor, esta distancia en relación a esta, pues varía según la capacidad del producto. Pero fácilmente podemos hablar de 2,5, 3 e incluso 4. ¿Qué favorece un tensioactivo? Pues si se aplasta la gota, es evidente que se favorece una mayor rapidez de absorción, si eso es lo que interesa. Una mayor área tratada, si se trata de un producto de contacto, un fungicida de contacto. Los centímetros cuadrados tratados por centímetro cuadrado de hojas se superan. Esa mayor rapidez de absorción, por ejemplo, un herbicida, es fundamental, por si acaso se cambian las circunstancias y llueve. Es decir, que para todo tipo de tratamiento los tensioactivos son buenos. El único inconveniente que puede tener es, si estamos haciendo el tema con una temperatura muy alta, lo cual no debería ser, pues entonces estaríamos favoreciendo la evaporación. Pero es que eso no debe hacerse. No debemos favorecer ciertas cosas que vamos a ver ahora. Es un tema complejo, no es tan sencillo como parece. Luego tenemos los adherentes. Los adherentes, además de que ocurra esto o no, simplemente intentan que las gotas no se escapen de la hoja. Eso ocurre con las gotas grandes, que ya veremos cuáles son. Y también, si estamos hablando de un producto que tiene que tener acción foliar, pues no nos interesa que la gota se caiga. Eso es lo que hace el adherente. Los penetrantes favorecen, además de esto, ya es otra acción distinta para que la absorción sea más rápida. Hay penetrantes para que el producto entre antes en la hoja, pero hay penetrantes también para tratamientos insecticidas de contacto. Lo que hacen es que cuando el bicho entra en contacto con el insecticida, su cuerpo absorba cuanto antes el veneno, pase la cutícula. Esto, por ejemplo, es fundamental en la cochinilla de todo tipo de cochinillas. En la del olivo, fundamental, porque esos son como tanques Panzer. O sea, en la cochinilla es un tema en el que yo he trabajado en concreto unos años, pues luego hablaremos de ello, pero el momento de intervención contra la cochinilla es en los 2 o 3 primeros días después de la eclosión de los huevos. Cuando ya ese huevecito se convierte en cochinilla pequeña y hace cutícula, lo que hacemos es alimentarla. Entonces, ahí, momento, tiene que ser ahí. Y yo trabajé con un entomólogo de la escuela que enseñó a los olivareros a determinar cuál era el momento, pero por observación directa y haciendo así.
y el momento tiene que ser ese, y luego si además utilizamos algún producto para que entre antes al bicho, mucho mejor. Luego tenemos los antievaporantes, que aquí, sinceramente, es la parte que más dudas suscita, en general, la posible eficacia de los productos. Pero yo siempre confío en que las empresas serias hacen desarrollo, tecnología, innovan y hacen pruebas, ¿no? Entonces, los antievaporantes serían adecuados cuando por alguna razón estamos obligados o queremos trabajar con gota pequeña, porque la gota pequeña tiene una ventaja, cubre mucho, pero tiene un inconveniente, se evapora fácilmente y el viento se la lleva fácilmente. Si por alguna razón técnica queremos trabajar con gota pequeña, pues esto no está mal plantearse. Más. Luego tenemos los detergentes. Estos son unos compañeros de asiento. Los detergentes realmente se usan cuando, además de atacar un problema X, queremos atacar o lavar esa grasilla que generan algunos insectos. Es también, y vuelvo al caso de la cochinilla. La cochinilla, en todas las cochinillas, pero por ejemplo la cochinilla algodonosa, tanto de cultivos como de plantas ornamentales, dejan hay como una melaza. Esa melaza en sí no es mala, pero es que sobre ella crecen hongos. La negrilla del olivo son hongos que crecen sobre la melaza de las cochinillas. Entonces, si se está tratando algo y de paso libramos esa melaza, pues posiblemente estamos haciendo un tratamiento preventivo contra ataques de hongos. Y también hay coadyuvantes que producen que las gotas pequeñas que se producen en las boquillas sean menos. Es decir, que las gotas más pequeñas tengan más diámetro que si no se utilizaran. ¿Esto tiene importancia? Sí, sí, para nosotros es un problema la gota pequeña. Subir una gota a un 25% de radio supone duplicar el peso de la gota. Una gota que pesa mucho sale con más energía cinética y es más difícil, por ejemplo, que se desplace con el viento. Y luego, estos fundamentales. Estos son fundamentales si se va a trabajar con emulsiones o con suspensiones. Los emulgentes garantizan que la emulsión sea estable a lo largo de todo el tratamiento y cada vez que se rellena el depósito. Y los dispersantes garantizan que la suspensión sea estable. Esto también, yo siempre digo que se pruebe, que no nos creamos nada. Vamos a probar con tiempo, con calma, vamos a probar producto fitosanitario, vamos a hacer una prueba, a la media hora miramos, planteamos una probeta, esto está en suspensión, perfecto, yo se lo compro. Si es que no hay trampa ni cartón, que se compruebe, pero son esenciales. Y son buenos ya, aunque el producto, el pulverizador tenga muy buen sistema de agitación, si ya le damos un producto fácil, pues mucho mejor. Repito, estos y estos, fundamentalmente, son muy citados en todas las normas de buenas prácticas agrícolas. Corrección del pH, dureza, tensioactivos, emulgentes dispersantes. No significa que los otros no cumplan su papel, pero estos son los más citados siempre. ¿Se te ha dado el caso en la práctica de un producto que no funcione y haciendo todo esto funciona? Pues sí, señor. Es que a lo que me he dedicado. Sí, pero por ejemplo, a lo mejor no me he explicado bien. Cuando hay una resistencia a ese producto, ¿haciendo esto supera la resistencia? No, yo en resistencia no he trabajado porque eso requiere trabajar con el mismo agricultor 10 años o 5. Y nunca se me ha dado esa oportunidad. A mí, de lo que se me ha dado oportunidad y con lo que yo he trabajado a lo largo de mi carrera, y se lo contaba el otro día a Ricardo, con unos 400, tirando a la baja, agricultores, cerealistas, olivareros, viticultores de invernadero, y ahora estoy trabajando con drones, simplemente ha sido para demostrarles que pueden tratar con mucha más homogeneidad, siguiendo ciertas pautas y usando menos dosis de cada. Y utilizando lo que veremos al final de la clase, que son las tarjetas hidrosensibles. O sea, yo he trabajado en que apliquen con más cabeza y en que la cobertura del tratamiento sea mejor
y constatable, con menos dosis de caldo, mucha menos de la que utiliza. Y siempre termino, cuando trabajo con ellas, siempre termino diciendo, ponga usted las tarjetas donde usted quiera, haga usted su trabajo como usted lo hace, vamos a recoger los resultados, los vamos a poner aquí, y ahora voy a hacerlo yo como yo le digo, y vamos a poner aquí los resultados. Eso es como yo trabajo. En seguir resistencias, no, porque nunca he tenido la oportunidad, nunca me han dicho, ahora vamos a... Pero le puedo decir, por decir algo, pues me he encontrado con agricultores después de años y me han dicho, pues desde aquel momento hubo un cambio positivo, pues no es falsa vanidad, sí, sí. Porque todo esto que cuento es porque lo he vivido, si no, no lo contaría. Pero que no trato de sentar esto como un dogma, ¿eh? Yo cuento mi opinión, el que quiera que la siga y el que no, no. O sea, y luego están los colores... Ah, perdón. ¿Con qué producto neutralizamos la dureza? Productos químicos exactamente no lo sé decir, son productos de muy distintas familias químicas. Ricardo le puede decir, tenéis... Bueno, sí, hay ETA, que es uno de los más conocidos, EDTA, que es uno de los grandes secuestrantes que tiene la industria de la agricultura. ¿Habla de marca comercial o de composición De química? productos, porque yo el agua que tengo es muy dura, entonces contemplo añadir en la cuba de herbicida 1 litro, 2 litros, en fin. Hay oxalatos, hay un montón de productos químicos que hacen esa función. Yo la marca comercial, no sé la vuestra, lo utiliza. Nosotros tenemos un producto Multipropósito. multicoayudante, entonces multipropósito, y en uno de los temas es que reduce el escaneo o carbonato, como le decimos. Digamos que Después le vamos a contar un poquito brevemente. pero hay distintos compuestos químicos que hacen el mismo efecto. Reaccionan con los carbonatos y impiden que los carbonatos actúen sobre la materia activa. Ahora ya las familias químicas, esa no es mi especialidad. Vale. Y luego están los antiespumantes, también son importantes porque las espumas no afectan al líquido que llega a las roquillas, pero lo que hacen es sencillamente formar burbujas de aire y eso favorece la oxidación y en consecuencia la degradación del producto activo. Entonces los antiespumantes son también bastante recomendables. Y luego ya tenemos un producto inocuo, que son los colorantes, que veremos al final de la clase, también una experiencia concreta. Los colorantes solo sirven para convencer a alguien de que el producto está llegando donde quiero que llegue, al suelo o a las hojas. Algunos aplicadores profesionales lo utilizan para controlar la calidad del tratamiento. Yo creo que la calidad del tratamiento no se controla con los colorantes. Sirve para convencer a un agricultor que no lo ve claro de que se está mojando. Pero para saber si se está mojando bien, en mi opinión, solo funcionan las tarjetas hidrosensibles que veremos al final. Ojo con las mezclas. Sí. ¿Eh? Ojo con las mezclas. Sí. Ya lo dijiste, ¿no? Ya está. Sí, perdón, ojo con las... Ya lo he dicho antes, ¿no? Eso ya es muy difícil seguir el orden. Bueno, una vez que tenemos la dosis de caldo, todo bien preparado, todo muy bien agitado, tal y cual, todo perfecto, ahora se trata de conseguir una buena cobertura y de la uniformidad. El problema técnico aquí ya es un problema de la maquinaria y del aplicador, del tractorista, es conseguir una cobertura adecuada y la uniformidad. El problema de la maquinaria agrícola siempre es la uniformidad de siembra, la uniformidad de abonado, siempre es la uniformidad. Y en el tratamiento fitosanitario hay dos uniformidades. La uniformidad transversal, es decir, que en todos los planos, no pensemos en utopías, razonablemente en todos los planos caigan las mismas gotas, y también a lo largo de la profundidad que caigan las mismas gotas. ¿Dónde deben caer? Donde yo quiero que caigan. Por ejemplo, si tenemos un problema de mosca blanca en algún invernadero, ¿dónde vive la mosca blanca? En el envés. Si el producto no es sistémico y es de contacto, tendré que dar al envés. Si yo pongo tarjetas en el envés y no hay ni gota, pues lo tendré que corregir. Entonces, el problema de los tratamientos fitosanitarios llegados a este punto y salvados los otros naipes es la uniformidad transversal y en profundidad. Es muy fácil distribuir en el suelo, pero distribuir en un cultivo es difícil. Tanto bajo como en árboles. Cada árbol tiene su propia personalidad, su densidad foliar y su distribución.
Pero si llegara a la perfección, ¿podemos hacerlo bastante bien? Sí. ¿La cobertura qué es? Pues el tamaño de las gotas y el número de gotas por unidad de superficie del objetivo. Esto se estudia científicamente, esto no, pero además hace ya muchísimos años y por gente muy inteligente. Esta gente lo que determinó es cuántas gotas por centímetro cuadrado tiene que haber con una cantidad de producto, de tal manera que controlemos el problema y no le provoquemos ningún problema al consumidor ni al medio ambiente. Eso no es fácil, ¿eh? Son 10, 15, 20 años de investigación de un producto fitosanitario para conseguir eficacia sin que, haciendo las cosas bien, no generemos problemas ni al medio ambiente ni a las personas. Se desechan 9 de cada 10 fórmulas después de pasar un periodo de ensayo. 9 de cada 10. Y se consigue una buena fórmula 1 cada 10 años. Y todo esto que estoy contando sirve para productos clásicos y para productos ecológicos. Cuando, por ejemplo, se habla del purín de cerdo, yo aplico purín de cerdo, pero ¿cuántos metros cúbicos por hectárea? ¿Y cuánto nitrógeno estoy echando con ese purín de cerdo? Esa es la cuestión. ¿Cuánta gente lo mide? ¿Les digo la verdad? Nadie. Exigimos al abono mineral 150 kilogramos de nitrógeno amoníacal. Y no nos pasemos que nos viene Pepe con las rebajas por la lixiviación. Pero, y no estoy personalizando, la misma exactitud hay que tener con un purín de cerdo. La misma. Y no se tiene. Con un abono orgánico, compost, sí, será orgánico, será buenísimo. Son animales criados en la sierra, pero ¿cuánto nitrógeno tiene? Porque si yo estoy echando más nitrógeno del que piden los cultivos, no lo estoy haciendo bien. Por lo tanto, todo esto no es un tema de la agricultura convencional, es un tema de la agricultura, es un tema de la responsabilidad del agricultor. Tengo que echar el nitrógeno que se necesita y el fitosanitario que se necesita. Y los fitosanitarios se rigen por esto que vamos a ver. ¿Podemos hacerlo según esos criterios? Sí, es lo que voy a tratar de transmitirles. Esta es la cobertura. Fíjense, las gotas que se producen en un pulverizador varían desde más pequeñas de 50 micras a 1000 micras. El diámetro del cabello humano son 70 micras. Una micra es la milésima parte del milímetro, la millonésima parte del metro. Nuestros cabellos tienen en torno a 70-80 micras. Un pulverizador divide el líquido en millones y millones de gotas. Ojalá todas las gotas fueran iguales, pero son distintas. Entonces se caracteriza una boquilla a una presión por el diámetro de gota que produce. ¿Vale? Y cuando decimos, o le dicen a ustedes los fabricantes de boquillas, esta boquilla a 2 bares da una gota de 400 micras. ¿Nos está diciendo que todas las gotas son iguales? Nos está diciendo, esas gotas son distintas. Y lo que yo le digo es que las gotas con menos de 400 micras ocupan la mitad del volumen pulverizado. Y las gotas con más de 400 micras, la otra mitad. Técnicamente se trabaja con ese diámetro, porque es suficiente para hacer los cálculos, porque lo otro es una locura. Se llama diámetro volumétrico medio. Y trabajamos como si todas las gotas fueran así, pero no lo son. ¿Qué les quiero decir? Por ejemplo, si un fabricante de boquillas me dice, yo le proporciono con esta presión 100 micras, pues podemos estar seguros de que por debajo de 100 micras hay muchas gotas, más pequeñas, que se llevan la mitad del volumen. Y en consecuencia hay mucho volumen de caldo sujeto a ¿qué problema? A la deriva. Sin embargo, si yo me sitúo con gotas de 200, 250 micras, el sentido común me dice, sin hacer números, que no tendré gotas muy grandes a la derecha y gotas muy pequeñas a la izquierda. Entonces ya les adelanto acontecimientos, para no complicarnos mucho la vida. Podemos manejar el diámetro que nos dé la gana, manejando todo. Pero esta gota, 200, 225, es el comodín del público. Permite prácticamente hacer bien casi todo tipo de tratamientos. Y podemos conseguirla, y les voy a decir cómo. Esta.
Fijaros, un mismo volumen de una gota de 400 micras se divide en 8 de 200, en 64 de 100 y en 512 de 50. Pero esta gotita, que es ideal, tiene esos problemas, la evaporación y la deriva, de lo que vamos a hablar, porque es un problema tremendo. Entonces aquí, cada técnico, cada agricultor puede tener su propia opinión e irse donde quiera. Yo doy la mía. Esta gota es el comodín del público, 200, 225. Bueno, y luego los productos fitosanitarios, escasos cada vez más, porque es cierto eso, pues están catalogados en la información técnica, las recomendaciones técnicas según su forma de actuación, si son que evitan la germinación o de absorción radicular por las malas hierbas, estos son de aplicación al suelo. La aplicación al suelo es muy sencilla. Si son sistémicos, foliares, sistémicos de absorción radicular, contacto. Luego veremos la tabla de la normalización internacional que se refiere a esta forma de actuación para recomendar los tratamientos. Luego tenemos los insecticidas de contacto, a los que le van muy bien los penetrantes, los sistémicos, los de inhalación, que sobre todo son eficaces en recintos cerrados, en invernaderos. Los invernaderos son bastante sencillos de manejar con gota pequeña, porque si se deja actuar la gota pequeña con el invernadero cerrado, y hay unas pequeñas corrientes, cubre todo, ya sea contacto sistémico, lo que sea, y si es de inhalación, ahí no queda nada. Bueno, aunque insisto que no se trata de que no quede nada. Y luego tenemos también los fungicidas, contacto sistémico. Por eso todo para qué pasa. Esta es la tabla internacional. ¿Esto es vinculante? ¿Es obligatorio? No. ¿Es una recomendación muy razonable? Sí. Está en toda la bibliografía técnica. Y pone los principales productos, contacto sistémico, y las recomendaciones que llevan a un tratamiento razonable, eficaz. Número de impactos. ISUF, número de impactos por centímetro cuadrado de hoja. 50 a 70, no hay que poner 200 ni 12, 50 a 70. Tamaño de gota, 100 a 200. Cuanto más grande es el tamaño de gota, lo veremos luego, la dosis de caldo sube mucho, porque la dosis de caldo es proporcional al cubo del diámetro. Por lo tanto, subir el diámetro un poco es subir mucho la dosis de caldo. La dosis de caldo es proporcional al cubo, lo veremos luego. Ahora mismo estarán pensando mucho de esto es imposible, esto se puede hacer. Y además, esto se puede comprobar con las tarjetas hidrosensibles. O sea, podemos medir las gotas que estamos produciendo y los impactos que estamos consiguiendo allá donde queremos que el producto llegue. El caso de mayor diámetro se da aquí, 1000, que es 1 milímetro, en abono líquido pegado al suelo, y luego también en estos que se emplean en el arroz. Pero si se fijan, en el medio tenemos 200, 200, aquí no, aquí tenemos 200. En la mayoría de los tratamientos foliares, la gota de 200, 225 va bien. Bueno, llegados a esta altura del castillo, ahora encomendamos el trabajo a nuestro tractorista o a la empresa de servicios o a nosotros mismos, y ahora ya la responsabilidad final de que el último naipe no nos tire abajo el castillo depende de esa labor. Y el último elemento del tractor, pulverizador, el último elemento es la boquilla. Entonces estas boquillas son las que, aunque aquí no lo parece, transforman un líquido, aquí hay un líquido, en millones y millones de gotas distintas, pero caracterizadas por un diámetro que es el que hemos visto. Estas boquillas, pues, son las responsables. Bueno, hay distintos tipos, dale otra vez, vale, ahí va. Todos los conocen muy bien, los distintos tipos que hay. De chorro plano, las conocen. Es un chorro de muy poco espesor, por eso se dice plano, aunque no es plano del todo. Y que se caracterizan, como saben, porque dan menos volumen en los extremos que en el centro. Y por eso se solapan un poquito. Se solapan un poquito, van así y se solapan un poquito. Hay boquillas que se solapan más que otras. Estas en general son las que más se solapan, las de chorro plano. Luego tenemos las de chorro cónico hueco. Estas se utilizan sobre todo, en términos generales, para herbicidas,
y estas para fungicidas e insecticidas. Estas, aunque no lo parece, dan prácticamente el mismo caudal en toda la anchura. Entonces no se suelen solapar, porque además si se solaparan chocarían los chorros. Entonces estas se solapan un poco y estas no se suelen solapar. Y luego hay unas boquillas que yo recomiendo siempre cuando tenemos un problema corriente, que es el del aire que nos lleva parte del tratamiento. Esto, por ejemplo, en Aragón, no sé si habéis visitado explotaciones en Aragón, trabajar sin viento no saben. O sea, yo he visto regar un pívot a la zona de otro pívot. Se riegan unos así a otros. Entonces, el aire en algunas zonas es que no puedo evitar que voy a tener aire. Entonces, para cuando hay aire no hay más remedio que planificar con gota gruesa, renunciar a otros objetivos y utilizar remedios tecnológicos contra el aire. Uno de ellos son estas boquillas, que son de inyección de aire, que al final son iguales, pero tienen un cuerpo más grande y lo que hace es que el mismo líquido, al ir allí con presión, absorbe aire por este orificio. Entonces, por efecto Venturi lo absorbe. Y al lanzarlo, las gotas salen con mucha más energía, porque va el aire con mucha energía cinética acompañando a la gota. Entonces, estas permiten trabajar con más aire, bastante más, que si solo estuvieran estas. Y luego ya veremos al final que hay equipos más sofisticados cuando el problema es severo, el problema del aire. Si hay aire, remedios tecnológicos y gota de tamaño mayor. Si no, se nos va todo. Perdona, Sí. Con las antiderivas no se debe tratar a mucha presión. Por ejemplo, 5 no, a lo mejor. ¿Cómo? 5 de presión, 5 atmósferas, no, con antideriva. Depende, ahora veremos, los catálogos te dicen la presión recomendada, suele estar entre 2, 3, 4. Yo no recuerdo que tengan un límite, en el catálogo te lo pone, ya veremos información del catálogo. Cada boquilla, en general, por ejemplo, TJet yo creo que trabaja con estas hasta 5 bar. Pero, esta es otra cosa que ya me adelanto. Los fabricantes de boquillas buenos, TJet, Hardy, que es con los que yo he trabajado, cuando se les pide información, contestan rápido. O sea, yo veo en el catálogo que me dan una boquilla hasta 4 bar, por ejemplo. Pero a mí me gustaría, o yo creo que necesito trabajar a 5. Les llama y te mandan la información. Efectivamente, no lo ponemos a 5 porque es muy raro, pero tiene usted los datos a 5 bar y te mandan el caudal que dan, el diámetro que dan, todo. TJet y Hardy. Pero los catálogos suelen dar hasta las presiones, digamos, más usuales. Generalmente, no ponen todas, porque a partir de las más usuales, por ejemplo, a lo mejor hay un mayor problema de desgaste. Pero todo eso te lo dice. Entonces, usted quiere trabajar a 6, puede. Va a tener este caudal y este diámetro, pero van a durar menos. No, pero es que además, dentro del catálogo de una boquilla, en función de la presión, así es el tamaño de gota. Sí, señor. Sí, señor. Si vamos a 200 micras, como decías tú, que es la gota ideal, tendrás que ir a la presión que te dice 200 micras. Sí. No la que digas tú de 5, sino claro, a lo mejor las 200 micras es a 2. A la de 200, si es la que nos interesa y podemos. Por ejemplo, estamos en condiciones de mucho aire y no tenemos esas boquillas, pues hay que renunciar a cobertura para que la gota llegue, no se la lleve el aire. Pero ahora vamos a ver cómo se maneja eso. En cualquier caso, insisto, la información de catálogo es una, pero se puede salir de esa información si ellos te contestan adecuadamente. Luego veremos algunas diapositivas de... Tira un momento atrás, por favor. Es decir, que las boquillas, como bien decías, pues esta boquilla es la que cada boquilla a una presión da un caudal y un diámetro. O sea que tenemos donde elegir. Y al final podemos conseguir encajar todo. Bueno, entonces ya hablamos de la regulación del equipo. Y insisto, esas son mis opiniones. No trato de ir nada más. Este es un equipo trabajando en perfectas condiciones. Se ve que está en unas condiciones climatológicas muy buenas, pues han hecho la foto, que no es mía, es del catálogo, y se ve perfectamente aparentemente la homogeneidad. Esto es un efecto de la luz, yo creo, no es que esté sacando menos, y el chorro es muy bajo, no se ve que haya deriva. Lo primero que yo creo que hay que pensar es, yo lo recomiendo en cualquier labor agrícola, es la velocidad de trabajo tiene que ser la máxima posible para terminar cuanto antes, compatible
con la uniformidad de la distribución. Es decir, si yo puedo ir a 8 km por hora y la distribución es muy buena y el asiento tiene buenos amortiguadores, etcétera, etcétera, pues creo que es mejor ir a 8 km por hora que así. Ahora bien, si por ejemplo en mi terreno, con mis ruedas, con mi tractor, ir a una velocidad me produce esto, tengo que renunciar a la velocidad. ¿Cómo puedo corregir esto? Pues cogiendo un pulverizador que tenga mejor estabilidad lateral, que tenga sistema de suspensión, que tenga sensores, que las hay ahora con sensores y te autocorrigen, bien, pues probaré que con todo eso yo puedo ir a 8 km por hora así. Pero esto es el último naipe, no se va a caer el castillo hasta abajo, pero a lo mejor 2 pisos sí se caen, ¿eh? A lo mejor 2 pisos sí. Entonces, ¿qué velocidad? La máxima, compatible con la calidad de la distribución. Si yo hago eso así, ya la uniformidad de distribución, todo, es tirar el dinero. Eso es tirar el dinero. Tirar el dinero, porque estoy aprovechando mal el producto. Es como si el médico nos dice, tómate 6 pastillas al día y te tomas 4. Pues por eso no vayas al médico. Ese es el tema. Entonces, en cultivos bajos, porque en arbóreos esto es bastante más complicado, en cultivos bajos esta uniformidad depende de la altura. Este es el pequeño solapamiento del que les hablaba. Este solapamiento depende del ángulo del chorro y de la altura de la barra. Si la barra varía mucho, pues esto se modifica. Se suele tomar la parte superior del cultivo como referencia. Todo esto que les cuento es para conseguir la mayor calidad de la aplicación, pero la aplicación perfecta es imposible. No existe. Y menos en esto, eso ya se lo digo. Pero sí debe existir el intento de hacerlo. El intento de hacerlo. Entonces, por ejemplo, si yo ya tengo determinada la velocidad en mi parcela, con mi tractor, con mis ruedas, con mi terreno, y ya vengo de atrás con la dosis calculada, hay una sencilla fórmula elemental para estos equipos, considerando que esta distancia es medio metro, que es tan sencilla como esto. Yo introduzco la dosis, introduzco la velocidad y me sale el caudal. Dale, por favor, Ricardo. El caudal es responsabilidad de la boquilla, ¿vale? Y esa boquilla me dará una presión, un caudal y un diámetro. Entonces estas serían lo que yo llamo las condiciones crucero. El tractorista sabe a qué velocidad tiene que ir, qué presión tiene que poner, qué altura de la barra, sé que voy a mantener la dosis y tengo un diámetro de 200 micras que me parece razonable, o de 300 o de 400. Y aquí luego también hay que conocer qué equipo tenemos. Los equipos más elementales, que todavía subsisten muy bien conservados en muchas explotaciones, son aquellos en los que la dosis, tratamos de tener una dosis constante a lo largo de todo el terreno, sea cual sea la fortaleza de las malas hierbas, por ejemplo, no varía según que haya más malas hierbas aquí o ahí. Y hay muchos equipos antiguos que mantienen esto constante, es decir, yo voy a 100 litros por hectárea, a 6 km por hora, se acerca al final de la parcela, tengo que reducir. En muchos equipos, al reducir velocidad en esa fase de aproximación, pues la velocidad tiene que caer. Si esos equipos son de caudal constante, en todas las salidas ahí hay una dosificación superior a la razonable. Pues lo tengo que asumir. ¿Cómo corregir eso? Pues a lo mejor tengo que renunciar a velocidad para que ese contraste sea el menor posible. O bien me paso a un equipo que me mantiene esto constante, que son los que tienen reguladores que se llaman de orificio calibrado. Esos equipos, si baja la velocidad por bajar el régimen del motor, baja también el caudal. Entonces la dosis en las aproximaciones es la misma. Y en las entradas. Eso es un equipo mecánico, yo tengo que saberlo. Si yo no lo sé, pues está claro que estoy sobredosificando los últimos 3 metros de cada salida y los primeros 3 metros de cada entrada. Que puede que no pase nada, pero no me importe, pero lo tengo que saber. Porque entonces hay zonas con distintas dosis. Y eso no es bueno nunca. No es bueno nunca. Hablamos de uniformidad desde el principio hasta el final.
Y esto también se puede conseguir y hablamos ya de la electrónica, el software. Equipos que tú le dices, oye, esto manténmelo como sea. Y ya la electrónica, tú le dices, manténme esto como sea, y la electrónica te cambia de marcha, te cambia de caudal, te hace todo. Pero incluso a esos equipos de electrónica, podemos pensar, pues yo me cruzo de brazos, no. Yo a esos equipos de electrónica les pongo las condiciones crucero. Cuando todo va perfecto, digo, mira, mis condiciones son estas. Y luego ya, cuando entres o cuando salgas, arréglalo todo. Pero en todo lo que es la trayectoria más larga, yo lo que quiero es que el software me dé esto y esto. Y luego ya modificas. No se puede confiar totalmente en el software. Tenemos que tener cierto control sobre el software. Saber lo que le vamos a pedir. Porque si no, es como una caja negra que no dominamos en absoluto. ¿Cómo nos dan los fabricantes? Esto es importante. El tamaño de gota. Pues con un código de colores. Entonces todas las gotas, las boquillas, tienen un color. Esto es una norma internacional. Entonces las púrpuras pues son gotas extremadamente pequeñas de menos de 60 micras. Eso en campo abierto es de muy difícil utilización. Muy pequeña, color púrpura, rojo, naranja, amarillo, azul y verde. Y nos dicen lógicamente el riesgo de deriva. Aquí es altísimo y aquí no habla del riesgo de evaporación. Estas gotas se evaporan en segundos. En segundos, ¿eh? Con humedad relativa del 60% se evaporan en segundos. O sea que o se hace con humedad relativa alta y temperatura tirando a lo bajo o se está pulverizando el cielo. Y una cosa importante que les quiero decir. Por ejemplo, fíjense en la F. ¿Qué nos dice un fabricante con una boquilla naranja? Que esa boquilla, en el rango de presiones que usted decía, por eso tampoco se salen de eso, salvo que se lo pidas, pues me va a dar gota de 106 a 235, sí. ¿Pero qué tamaño me va a dar? ¿150 o 180? No lo sé. Y eso es un poco penoso, porque si buscamos precisión, ¿por qué no quiero? Yo quiero saber si estoy dando 200 o 225, porque quiero hacer mis números, y porque la dosis de caldo es proporcional al cubo de diámetro. De 100 a 235 hay una variación de dosis de caldo notable, ¿eh? Pero notable. Entonces, ¿qué puedo hacer yo? Y eso se lo digo yo como utilizador. Pues yo cojo, cuando tengo un tema, tengo una consultoría y no me encajan los números, pues llamo a Tillet y siempre decir que me contestan muy bien, y a Hardy, contestan a todo el mundo y le digo, oye, por favor, mándame la curva de presión-diámetro de esta boquilla. Y eso me permite saber el diámetro exacto, como vamos a ver a continuación. Fijaros, por ejemplo, esta boquilla, como bien decía, caudal proporcional a la raíz cuadrada de la presión. Entonces, es la fórmula, cada boquilla tiene su fórmula. Cogemos estos valores de presión y caudal, y cada boquilla tiene su fórmula. O sea que yo puedo saber el caudal exacto de cada presión. Una boquilla será caudal igual a 0,2 por la raíz de la presión, y otra será 0,35 por la raíz de la presión. Pero lo saco de aquí. Pero fijaros, si yo trabajo solo con esto, y trabajara a una presión de 2,5 bar, con una boquilla de 80 grados, sabría que estoy trabajando con gota entre 106 y 235 micras. Pero no sabría la gota exacta. Pero, como insisto, ante su pregunta, yo llamo a Tillet y Tillet me manda esto. O datos para hacer esta curva. Entonces esta es la boquilla XR1101, pero ya con los datos exactos. Pasa, por favor. Entonces, a 1,5 bar, estamos aquí, gota fina, ¿vale? Me da 200 y pico micras. Ese es el tamaño exacto. Ni 100 ni 235, 200 y pico. Y a 1,5 bar me da 200 micras y 0,98 litros por minuto. ¿Puedo yo encajar eso con estas sencillas cuentas con mi velocidad de trabajo? Sí. Cualquiera de nosotros lo hace perfectamente. Entonces yo ya sé que no tengo la incertidumbre de si estoy en la parte más baja de la gota fina o en la parte más alta. No. Yo ya sé que estoy trabajando con gotas de 200 micras.
No es tan complicado, ¿eh? Y luego además veremos que se puede cerciorar uno. Si seguimos adelante, por favor, Ricardo, pues ya tenemos aquí la boquilla seleccionada. Y digo con todo el señorío que pueda, 214 micras. Yo estoy trabajando con 214 micras, que me deja bastante lejos el problema del escurrimiento y bastante lejos el problema de la deriva y la evaporación. Como veis, este es el abanico de 100 a 236 de la gota fina y aquí solo me da hasta 4 bar. ¿Recuerda la pregunta? Pero entonces estoy perdiendo, sigue por favor, toda esta zona. Esta zona que es, que me dicen que la gota da de 100 a 236, pero no me da información de aquí, porque solo me da hasta 4 bar. Entonces yo con esta información puedo consultar a la fábrica, a la marca. Oiga, ¿qué problema hay si cojo 5 bar? ¿Hay algún problema? No, pues ya está. Si usted quiere trabajar con 5 bar, pues va a trabajar con 150 micras, que no está nada mal, y el caudal lo calcula con esta fórmula. Mete aquí 5 bar y ya tiene el caudal. Fíjate qué sencillo. No hay ningún problema. Le va a durar un poco menos, pero no hay ningún problema. Pues yo trabajo 5 bar, 150 micras, es un tamaño razonable también, y con esta fórmula saco el caudal, que será a lo mejor 0,5 litros por minuto. Y ajusto las fórmulas. Sin obsesiones, pero al menos gobernamos un poco más la cosa. Un poquito más. Hay muchos catálogos que nos dan esas curvas, diámetro, presión, para varias boquillas, pero no para todas. Si nosotros tenemos la suerte de que estamos trabajando con estas, pues las conocemos y no tengo que pedirlas. ¿Lo ven? ¿Qué boquilla? Si pudieran elegir entre todas estas boquillas, que no es el caso porque es muy difícil que todas nos convengan, ¿qué boquilla elegirían de 1 a 3 bar para trabajar? ¿Y por qué? Si pudieran elegir entre todas ellas, en esta zona, hasta aquí, a grosso modo, ¿qué boquilla elegirían y por qué? La 1004, la segunda fórmula. ¿Por qué? Yo es que tengo manía en tirar a 3 y pico de presión y entre 250 y 300 micras. Y vale. Me parece correcta. Bien, el razonamiento es perfecto. Pero además hay un razonamiento, además de eso. Y es que como muchos equipos, para mantener la dosis, van a variar la presión, para variar el caudal, etcétera, al variar la presión, ¿qué van a variar? Si varían la presión para variar el caudal, para mantener la dosis, varían la gota. Entonces, el tamaño. Pues siempre que se pueda es mejor elegir una boquilla que sea muy plana esta curva en la zona de trabajo. Porque si yo elijo una boquilla aquí, es que las variaciones de presión que va a hacer el software del equipo no me van a variar prácticamente el diámetro de gota. Nada. Pero si cojo aquí, fíjense, o sea, elegir la boquilla en la zona más plana de su curva o elegir una boquilla que en sí tiene muy poca variación de diámetro con la gota. Y eso se puede manejar. No vamos a acertar al 100%, pero estamos mejor que estábamos. Eso seguro. Y ya llegamos a los momentos finales. Dale, por favor. Hemos hablado de manejar la dosis con unos criterios técnicos rigurosos que se pueden comprobar. La dosis de caldo, teniendo en cuenta la dosis de productos de concentración y teniendo en cuenta la formulita para equipos de cultivos bajos. Para árboles es otra cosa. Si ya queremos meternos en más jareos, pero hacerlo todavía más exacto, la dosis de caldo responde a una tercera fórmula que es muy sencilla. Dosis de caldo en litros por hectárea es el número de impactos por centímetro cuadrado que yo quiero tener. ¿Recuerdan el número de impactos del que hemos hablado? De 50 a 70. El dato. Por el diámetro de la gota que yo quiero utilizar al cubo. 200. Meten ustedes aquí 200. Y aquí está el dato más difícil, pero que les animo a que lo manejen. El índice de superficie foliar. No es lo mismo un cultivo que tiene 2
metros cuadrados de superficie de hojas por metro cuadrado de suelo que uno que tiene 1 metro cuadrado, ¿no? Porque no es lo mismo, es como la medicina, son miligramos de medicina por kilo de peso vivo. Entonces, el índice de superficie foliar son la superficie de hojas activas que van a chupar el producto en relación a la unidad de superficie del suelo. En el maíz, por ejemplo, a lo largo de su ciclo, varía desde 0, cuando no ha nacido, hasta 4,5, según la variedad, o 5. Entonces, un maíz en estado donde esto valga 3, no es lo mismo que si vale 4. La dosis es distinta. Me preguntarán, pero esto ya es complicarse mucho la vida. Este es el concepto. La superficie de hojas que hay en relación al área del suelo. ¿Esto es complicarse mucho la vida? Pues no. Actualmente hay muchas maneras de saber el índice de superficie foliar de mi cultivo, o de las malas hierbas, o del árbol, en mi finca, con mi variedad, con escáner de campo. Cogiendo hojas y llevándolas al despacho. Hay software libre, gratis, en internet, donde uno pone las hojas y entonces tira hacia atrás. Podemos ver de manera en mi ISF y meterlo aquí. Jugando con esto media horita, o con un técnico trabajando mucho antes de la campaña, el trabajo de pulverización más exacto que se puede hacer es aquel que consigue que estas 3 cosas, todas, funcionen. Y trabajando así, es cuando yo le digo que yo trabajo con agricultores, modificando el diámetro de gota y midiendo esto, se puede reducir el volumen de caldo mucho. Lo que no se puede reducir tanto, y en eso algunas veces la literatura es demasiado optimista, es la dosis de producto. O sea, la dosis de producto no es tan fácil de reducir, porque todo esto va de llevar la dosis de producto que se desea, llevarlo bien ahí. No tanto de reducirlo, no tanto de reducirlo. Pero, si se fijan, aquí hay una cosa, un número que es menor que 1, que es un rendimiento. ¿Qué significa eso? Que como no todas las gotas son de 200 micras y algunas son grandes y escurren, y otras se evaporan, de cada 100 litros que yo echo, hay un porcentaje que no llega aquí, por ejemplo el 15%. Entonces, en realidad, si yo supiera ese porcentaje que se pierde, si yo divido aquí por 0,85, todavía afino más la dosis de caldo. Pero esto es muy difícil de evaluar. Yo solo lo cuento para que se sepa y me conformo que se trabaje con esto, más que de sobra. Y una vez que se han hecho estos números, que son muy sencillos, que se puede medir el ISF de mi cultivo en mi explotación, pasamos de paso por lo del retorno. La mayor parte de los equipos que tienen ustedes tienen agitación por retorno hidráulico o tienen algún sistema añadido. ¿Bien? Hidráulico. Pues de una sola salida, ¿no? Sí. Bueno, pues ahora mismo hay, si alguna vez lo comprueban y no quedan satisfechos con la agitación, para empezar, el retorno exige un caudal mínimo por aquí. Este es el caudal que va a boquillas y luego tiene que haber un caudal mínimo por aquí. Normalmente se sitúa en el 10% del volumen del depósito. O sea, si es un volumen de 1000 litros, debería devolver por aquí un caudal de 100 litros por minuto. Eso es lo que dice la norma. Yo les animo a que comprueben que esto está homogeneizado con productos difíciles y si no es así, que traten de mejorarlo ahora mismo. Se pueden añadir aquí unas barras distribuidoras que mejoran la agitación. Hay boquillas específicas también para lanzar el líquido con más fuerza y mejorar la agitación. O se puede poner ad hoc un sistema cerrado exclusivamente, una bomba exclusiva para agitar. En cualquier caso, que tiene mucha importancia el tema este. No es menor. O sea que cuando compras un equipo de estos, el caudal de la bomba tiene que estar pensado para que dé el máximo caudal aquí y el de retorno. Y si no, que le cambie la bomba. Claro. La bomba de serie tiene que estar pensado para la mayor caudal que yo mande aquí, que ya saben cómo calcularlo, y aquí al menos el 10% del volumen de esto. Si no da, que le cambie la bomba, porque no estaría cumpliendo la norma de fabricación. Bueno, depende de la velocidad que quieras ir y el caldo que quieras tirar.
Si tiras mucho caldo, le queda poco al retorno. No, pero si la bomba da caudal de sobra, es que te tiene que dar caudal de sobra. Es que si no, esa bomba es insuficiente y no corresponde a la norma de fabricación. La fabricación exige que la bomba, en el caso de mayor caudal a boquillas, aún en ese caso, aquí pueda dar al menos el 10%. Puede ser, ¿no? Sí, incluso menos. Bien, y luego ya llegamos al mejor amigo que tenemos, que son las tarjetas hidrosensibles. ¿Las conocen? Ahí está. Bueno, pues yo les animo a que se las compren, porque son muy baratas además. Voy terminando ya rápido. Las tarjetas hidrosensibles son unas tarjetitas que se colocan donde yo quiero que esté, donde quiero que me llegue el tratamiento, haz, en vez, suelo, hoja, y son el acta notarial de lo que he hecho. Esto es lo que a mí me ha permitido que los agricultores me hagan caso. Yo he trabajado con agricultores reacios, muy reacios, en realidad, echando la culpa al producto fitosanitario de su ineficacia. Se han colocado las tarjetas hidrosensibles y en algunos casos no había ni una gota recogida. ¿Por qué? Cuando esto ocurre en las demostraciones, la primera pregunta es ¿por qué? Y yo les digo, razone usted. Razonan, modifican, las colocan y se mejora el tratamiento. Esto es lo que ustedes deberían querer ver en una hoja y es el acta notarial. Se van a llevar muchas sorpresas cuando lo hagan, pero van a saber corregir. Hay kits manuales con plantilla y lupa, Ricardo, que ya terminamos. Estas, en un gabinete técnico, les pueden analizar por ordenador absolutamente todo, el diámetro de la gota, el volumen de todo, pero, dale Ricardo, que nos apresuramos, simplemente con esa plantilla y una lupa podemos ver con total facilidad una gota de 50 micras, porque la tarjeta la expande por 2 y la lupa por 10. Y ya para finalizar, lo dejamos aquí, Ricardo, porque lo demás es un poco reiterativo. Esto es, por ejemplo, un tratamiento hecho en condiciones reales, donde lo esperable era que todas las tarjetas tuvieran un recubrimiento mejor que este, o sea, más densidad, pero como esta no es tan mal, pero todas las demás no tenían prácticamente producto. Entonces, cuando esto se hace, se mira, ¿qué digo yo? Analícenlo, ¿dónde está el problema? Pero si estamos haciendo esto mucho tiempo, luego no podemos acusar al herbicida de que sea malo o al insecticida de que sea una castaña. Y créanme que esto es lo que nos quita la ceguera.